El Gobierno de Extremadura no puede permitir que Caja Rural de Extremadura desaparezca. La prioridad del Gobierno de Extremadura es que Caja Rural de Extremadura siga siendo extremeña y que su presidente sea un profesional de reconocido prestigio, con conocimiento de la institución y que acredite la experiencia imprescindible para que Caja Rural de Extremadura, nuestra caja rural, la caja rural del campo extremeño, la caja de nuestros agricultores, defienda los intereses extremeños. Para ello, es imprescindible que Caja Rural de Extremadura siga siendo una caja extremeña y cuenta además con un plan estratégico ambicioso y riguroso para los próximos años, con un presidente profesional por encima de los colores políticos. Y quiero para ello oficializar hoy aquí el apoyo expreso del presidente del Gobierno de Extremadura y de todo el Consejo de Gobierno para paralizar el proceso de absorción o entrega de Caja Rural de Extremadura a Caja Rural del Sur. Y quiero también enviar un mensaje directo a Caja Rural del Sur y también al sur. El sur no es solo Andalucía. Así como hay un Guadalquivir andaluz, hay, todos lo sabemos, o al menos aquí en Extremadura, que hay un Guadalquivir extremeño. Y si quieren les hago un mapa. A los responsables de Andalucía les digo, desde todos los respetos, que se dediquen a cumplir el déficit como lo hace Extremadura, que recorten del gasto superfluo de la Administración, como nosotros, y no sean los campeones de los recortes en España, del estado del bienestar, y que no jueguen a lo que no saben, que no jueguen a Colón, que los descubridores no fueron andaluces, sino básicamente fueron extremeños. Que le quede claro a todo el mundo y sobre todo a los que llevan meses merodeando en torno a Caja Rural de Extremadura. He tenido demasiada paciencia y uno ya se empieza a cansar. Que lo escuchen bien, no somos una provincia de Andalucía, somos el pueblo extremeño. Y se acabó el colonialismo andaluz en Extremadura.